debate en hora 20 de Caracol Radio en alianza con Red Más Noticias y La Silla Vacía. Avanzamos en nuestro segundo debate con las cabezas de lista al Congreso de la República. A muy pocos días ya de las elecciones de Congreso y con el fin de que nuestra audiencia tenga nuevamente suficientes elementos para votar. Ya tuvimos un primer debate la semana pasada. Estamos en el segundo con cabezas de lista. La próxima semana, el jueves 8, tendremos el tercer debate con las cabezas de lista y el viernes 9 tendremos una maratón de entrevistas con candidatos de todas las vertientes para darle la oportunidad a los oyentes de conocer quiénes son y por qué elegir a uno u a otro. Nuestros invitados para hoy, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana, a ti, a Juan, a Juanita, a los compañeros, a Miguel, a Jorge y a todos los oyentes y televidentes. Jorge Robledo, senador del Polo Democrático. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial, mil gracias, Diana, a todos los televidentes u oyentes. Mi saludo lo mismo que a la mesa. También está con nosotros Miguel Gómez, un conservador que ya fue congresista. Buenas noches. Gracias, Diana, por la invitación y un saludo muy cordial a toda la audiencia. Y veo una silla vacía que pareciera que es la del senador Antonio Correa del partido Opción Ciudadana, que está llegando, atrasado. Normalmente se atrasa uno. La semana pasada se atrasó Iván Márquez, pero llegó. Así que vamos a esperarlo un poquito más. Y saludo a nuestros compañeros de esta alianza en buena hora. Juanita León, directora de La Silla Vacía, gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana, y hola a toda la audiencia. Y también con nosotros Juan Lozano, director de Red Más Noticias. Buenas noches, Diana. Saludos para todos. Los 4 candidatos que están hoy aquí tienen en común que ya saben lo que es el Congreso, pero entre ellos hay diferencias ideológicas muy profundas y visiones distantes sobre la paz, sobre el modelo de país, sobre el modelo económico. La idea es debatir sobre todo eso, sobre los temas de coyuntura, sobre lo que deberá ser el papel del nuevo Congreso, lo que tiene que ver con la agenda que necesita el país, las leyes de la paz y algo que le interesa mucho a la gente, Congreso y corrupción. Tenemos un amplio cuestionario que no vamos a poder cumplir, pero queremos darle las gracias también a nuestros aliados en esto, porque Congreso Visible, el Consejo de Redacción, la Brigada Digital, Niñez Ya, Así Vamos en Salud, la Fundación Empresarios por la Educación, nos han enviado cantidades de preguntas para darle a estos candidatos. Así que si quieren, Juan y Juanita, empezamos con las preguntas individuales. Ustedes escogen entonces con quién arrancan. Para nuestros oyentes, esto tiene una metodología. Hacemos unas preguntas individuales primero a cada candidato y posteriormente nos vamos a preguntas de coyuntura, luego nos vamos a las preguntas que nos envían nuestros aliados temáticamente para poder saber de todo un poco y al final preguntas de sí y no. Bueno, senador Robledo, usted claramente está jugado por la coalición con Claudia López y Sergio Fajardo, pero no parece tan evidente que el resto de su partido sí lo está. La pregunta es, ¿está el resto de su partido con Fajardo? Todas las decisiones que hemos tomado en eso, pero bueno, primero lamentar que no esté el doctor Álvaro Uribe aquí, el senador Uribe, a quien no hemos podido tener en ningún foro de candidatos y menos de cabezas de lista. Es lamentable pues que no nos que no nos acompañe. Es muy importante ¿sí? aclararle que la decisión que tomamos los 3 directores de los medios que estamos involucrados aquí es que en el momento que no tuviéramos la cabeza de lista de un partido, nos íbamos por la segunda de la cabeza de lista, y esto en la medida en que lo que nos interesa es darle la participación a cada partido y pues respetar la decisión que tiene un candidato cuando resuelve pues no aceptar. Nos había pasado ya, senador Robledo, con el profesor Antanas Mocus. Yo me limito a lamentarlo. Sí. Pues sí, no solo en este foro, sino en otros foros Uribe, pero y en está otros una manifestación foros grande en Montería en este momento con nuestro candidato Iván Duque. no lo hemos podido tener en ningún foro, pero bueno, no importa, yo era simplemente una anotación y sigamos. Todas las decisiones que hemos tomado de la constitución de la Coalición Colombia desde el principio, Juanita, y la decisión de la candidatura presidencial de Sergio Fajardo y la decisión de mi cabeza de lista en el Senado y la decisión de la fórmula vicepresidencial de Claudia López se han tomado en el Comité Ejecutivo Nacional del Polo por unanimidad, por consenso. No ha habido pues digamos votaciones en contra. Ahora, que alguien en el Polo pueda pues disentir, un edil o alguien por ahí, pues bueno, esas son cosas que son parte de la vida, pero todas las decisiones, repito, se han tomado por unanimidad. Luego el Polo está formal y prácticamente en la campaña de la Coalición Colombia de Sergio Fajardo. Doctor Miguel Gómez,
Nosotros lo hemos oído desde hace varios años en unas posturas muy críticas frente al gobierno del presidente Santos y con un discurso bastante cercano al del Centro Democrático. ¿Por qué decidió irse al Partido Conservador y por qué no prefirió participar del Centro Democrático? En el Partido Conservador uno ve unas voces muy diferentes de la suya. El senador Cepeda, el senador Andrade tienen posturas muy distintas. Sí, a ver, el Partido Conservador ha perdido, digamos, su cariz político. Su ideología se desvió. Y yo sí creo que hay que recuperar el Partido Conservador. Creo que como está hoy el partido, está en decadencia y en crisis. Yo obviamente vengo del origen conservador muy claro y me parecía que podía jugar un papel más importante siendo el primero de la lista en el Partido Conservador que siendo uno de la lista en el Centro Democrático. Y yo creo que le hago más bien a las ideas que yo defiendo, recuperando el Partido Conservador y creando un nuevo conservatismo, que quedándome en el Centro Democrático, donde era pues uno más de tantas otras figuras. Doctora María del Rosario Guerra, usted ha sido una congresista de las más juiciosas de su bancada, sin duda, seria en sus planteamientos, pero así también es una realidad que usted viene de una familia política en Sucre, donde tiene hermanos, tíos y primos que han tenido problemas muy serios con la justicia y algunas condenas. ¿Hasta dónde le ha hecho daño a usted en su carrera política esto y de qué manera se enfrenta usted a ellos cuando pues, no honraron el papel que les permitió la política en Colombia? Diana y queridos oyentes y televidentes, yo vine a hacer política electoral con Álvaro Uribe cuando hace 4 años me invitó que fuera parte de la lista al Senado. Yo nunca he hecho política electoral con ningún miembro de mi familia. Segundo, y he sido muy claro, si algún miembro de mi familia ha violado la Constitución y la ley, tiene que dar la cara a la justicia, tiene que responder y tendrá que asumir su propia responsabilidad. Y tercero, yo he sido una abanderada de la lucha contra la corrupción y entre otras cosas porque independientemente que hubiese familiares que pudieran estar señalados, yo misma, alguno de ellos condenados, hay condenados o investigados o sí. Condenados, alguno de ellos yo mismo le he pedido inclusive que renuncien y los he denunciado, porque cuando uno tiene autoridad moral debe, independientemente que sean familiares o amigos, debe con el mismo rasero medir a todos. Por supuesto que uno no quisiera ver un miembro de la familia ni investigado, ni condenado, ni involucrado, pero si lo hubiese, tiene que asumir la responsabilidad. Lo importante es que yo soy una persona íntegra, una persona que ha hablado siempre de frente con la verdad y que me toca vivir esa circunstancia y que tengo que asumirla. ¿Usted habría escogido a Luis Alfredo Ramos, de haber ganado la consulta de su partido, habría escogido a Luis Alfredo Ramos como lo hizo Iván Duque para estar a su lado? Sí, pero como jefe de debate hubiera preferido escoger a Oscar Iván Zuluaga. ¿Dónde está el doctor Zuluaga? No lo hemos visto cerca de la campaña de Iván Duque. Oscar Iván ha estado acompañándonos a candidatos al Senado y a la Cámara a lo largo y ancho del país y promoviendo que se vote por el Centro Democrático completo. ¿Y va a apoyar al doctor Duque? Yo confío que lo haga. Que habrá una frase de Oscar Iván Zuluaga Yo confío diciendo... que lo haga Juan, entre otras cosas, porque el doctor Oscar Iván es un hombre valioso, ha sido fundador de este proyecto político, nuestro primer director, y yo confío que en algún momento el doctor Oscar Iván pueda hacer un planteamiento al respecto. Sigamos con la coyuntura, Juanita. Sí, la Corte Constitucional avaló con ciertas condiciones la ley de amnistía. En su opinión, ¿dirían que la revisión de la Corte despeja la duda de impunidad que había alrededor de esa ley? Juanita, acabo de leer el comunicado que sacó la Corte, casualmente aquí lo tengo y hay algunas cosas que mejoró. Por ejemplo, que efectivamente cuando se haya reclutado un menor de edad y definitivamente son delitos que no pueden ser amnistiados porque se somete también a la reglamentación internacional. Segundo, pues creo que la Corte también es clara que tienen que reparar víctimas y tienen que decir la verdad. Lo difícil que veo es que lo hagan, porque donde uno va hasta el día de hoy no vemos absolutamente nada en esos temas. De hecho, la plata que le ha decomisado el fiscal a la FARC o que ha denunciado el fiscal que tiene la FARC, pues
no ha sido todavía, ni fueron presentadas por la FARC, ni fueron informadas por la FARC y no están siendo todavía destinadas para el resarcimiento de víctimas. Entonces, yo creo, y tengo que decir, a mí sí me duele porque el tema del narcotráfico lo siguen dejando a criterio de la JEP. Me parece que eso no puede ser, que si es un delito conexo o no, lo dejan a criterio de la JEP. Y pues a mí sí me duele que estos que han cometido delitos de lesa humanidad pues no tengan la contundencia de asumir su responsabilidad ante la justicia. Senador Robledo, esta mañana aquí en Caracol revelamos la última encuesta que hace esta alianza y en esa encuesta aparece un crecimiento muy significativo del candidato Gustavo Petro y un deterioro del candidato Sergio Fajardo que usted apoya. Algunos dicen, y yo se lo pregunto con todo respeto, lo que le está pasando a Fajardo es que se acercó demasiado a la izquierda vía Jorge Robledo, no se ganó los votos de la izquierda porque ellos quieren votar con Petro y ahuyentó a sus votantes tradicionales en Antioquia. ¿Qué opina usted de esa lectura y cómo está viendo esa dinámica en función de lo que arrojó hoy esa encuesta? En relación con las encuestas, pues uno siempre tiene que tenerlas en cuenta, porque esos son instrumentos técnicos de medición, pero todos sabemos que fallan con no poca frecuencia y que, bueno, en torno a las encuestas, pues hay muchas cosas que discutir. Sin embargo, por supuesto que estamos teniendo en cuenta esos datos como todos los datos y estamos haciendo los análisis respectivos. Pero también voy a decir esto. En el día de ayer, por ejemplo, El Espectador publica otra encuesta, porque es que hay encuestas y encuestas. Esta que le voy a mencionar es del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Y en esa encuesta aparece Sergio Fajardo con el 24%, quien le sigue tiene el 19%, quien le sigue tiene el 13.5%, más abajo está con el 8%. Pero bueno, vamos a hacer los análisis que sean del caso para tomar las determinaciones que haya que tomar, pero pues seguimos pensando, y esto es muy importante, Juan, señalarlo, que la única candidatura que tiene posibilidades de vencer al final, porque esto no es un problema de sacar 20 o 30% de los votos, aquí hay que sacar el 51% para ganar, a diferencia de las votaciones de alcaldías, por ejemplo. La única candidatura distinta de las que estamos llamando de los mismos con las mismas, que podría llegar a ese 51%, sigue siendo la de Sergio Fajardo, y ese es el propósito, y para eso estamos trabajando, y aquí finalmente la encuesta definitiva es la del 27 de mayo. Yo quisiera preguntarle si usted cree que el Polo va a lograr salvar su partido en las elecciones de Congreso. Para muchos no van a lograr llegar a la cifra que se necesita para poder mantenerse como partido político en Colombia. Sobre eso, Diana, dos cosas. Todas las veces que hemos estado, así fue hace 4 años, también nos sentenciaron a muerte. Esa, digamos que es una especie de sentencia, como de sentencia que en buena medida tiene que ver más con las ganas, los que piensan con las ganas, que con las realidades. Pero también es verdad esto. Hay una especie de gavilla contra el Polo. Ese es un hecho cierto. En las redes particularmente es muy notorio, de todos los orígenes. O sea, unos nos indican de guerrilleros y otros nos indican de paramilitares. Eso es casi increíble. Bueno, pero lo están haciendo. Esas son las realidades que se están planteando. Es evidente que aquí hay muchas fuerzas que quisieran que la voz del senador Robledo y la del Polo no estuvieran en el próximo Congreso. Es una cosa que es más o menos obvia, que eso generaría unos impactos muy positivos para las fuerzas, digamos, con las que nosotros estamos compitiendo. Y, por supuesto, golpearía a la campaña de Sergio Fajardo. O sea que hay mucho poder moviéndose en torno a hacer esfuerzos para que muy a punta de calumnias y de canalladas conseguir ese fin. Sin embargo, yo soy optimista en que el Polo va a superar el umbral como lo ha superado en las otras ocasiones y que vamos a salir airosos de esta otra prueba y que nuevamente nuestros adversarios se van a quedar con los crespos hechos. Pues vale la pena ya meternos como a probarlos en los temas del país y de los ciudadanos. Diana, y para nuestros candidatos, en los últimos días el país ha tenido un seguimiento muy exacto al drama de la hija del general Cabrera, de María Andrea Cabrera. Ese es un caso que algunos dicen va a ser el segundo Colmenares, hay toda clase de hipótesis. Lo cierto es que hay un problema de consumo de unas sustancias que son altamente peligrosas y hay una joven que está muerta. ¿Qué hacer frente a eso, doctor Gómez? Yo creo que el mensaje que hemos enviado en el sentido de que el consumo es un problema que no concierne a la sociedad es un mensaje erróneo,
que la gente tiene que poder definir qué es lo que hace con su cuerpo y con su vida, creo que es un mensaje equivocado. Yo creo que la dosis mínima abrió una compuerta muy peligrosa en el caso de Colombia. Creo que la crisis de los valores y la destrucción de las familias en nuestro país llevan a muchos de estos jóvenes a esas circunstancias de depresión, de abandono, de tristeza, de soledad, que los conducen a la droga. Y sí creo que eso se refleja en las calles, en el tema aterrador del microtráfico, de la facilidad con la que se consiguen las drogas en el mercado colombiano. La incapacidad de controlar eso, pues eso es lo que nos está corrompiendo no solo las sociedades por dentro, sino en buena parte es lo que explica la violencia en las ciudades. Entonces yo sí creo que nos toca en eso echar para atrás, necesitamos familias más fuertes, necesitamos en eso mucho más apoyo, y creo que la sociedad tiene que entender que este no es un asunto que se puede dejar al libre albedrío de las personas. Creo que tenemos que en eso ser más firmes. Que desde el Congreso cada uno planteara de qué manera haría un cambio, digamos, frente a esa situación, ese diagnóstico que usted plantea y el análisis que hace de cómo hoy hay una legalización de dosis mínima, y que también a esta pregunta de Juan, que me parece muy importante, le metiéramos un poco de que la realidad del consumo en jóvenes tiene muchas vertientes, y una de esas es el microtráfico en nuestras ciudades. Entonces, como para que hagamos un análisis un poco Sí, pues creo que hay que fortalecer las normas y hay que volver a llevar a la Corte Constitucional una ley donde ojalá los magistrados revisen esa filosofía inicial que era bonita en la intención, pero que en la práctica ha resultado una catástrofe. O sea, ¿usted penalizaría la dosis personal? Yo sí creo. Penalizaría. ¿Cuál es su opinión, doctora María Rosario? Nuestro partido está proponiendo la penalización de la dosis mínima, que nos permita también trabajar para que los adictos tengan el tratamiento de desintoxicación. Tercero, nos toca trabajar más deporte, más cultura y más educación. Y por supuesto, comparto con Miguel el fortalecimiento de la familia. Aquí estamos hablando también de drogas nuevas, que ahí creo que es poco lo que estamos haciendo y que conocemos. Yo sí creo que ahí la Policía Nacional tiene que ayudarnos muchísimo a combatir esas redes, que son redes muy grandes, que ya hoy también por internet, etcétera, están llegando fácilmente, no solo la juventud, porque la adicción en Colombia hoy hay 1.500.000 consumidores, 800.000 adictos en el país. O sea, es una cifra impresionante. Por eso lo que podamos hacer en materia de cultura, en materia de comunicación, para generar una conciencia de los impactos y los efectos. Y finalmente hay un tema, ese cuento ahora que el turismo es a visitar las plantaciones de cannabis medicinales, todos esos son mensajes que a mi juicio equivocados. Aquí hemos cambiado y estamos desviando la esencia, que es la protección de la niñez, de la juventud y la lucha contra las drogas. Doctora Guerra, teniendo en cuenta esa cifra que usted da de jóvenes que consumen o han consumido droga en el último año, ¿no le preocupa un problema de hacinamiento en las cárceles o de concentrar el aparato de la justicia en perseguir eso como delito? Es que el tema es que con el cuento del libre desarrollo de la personalidad, aquí se cree que cada uno puede hacer lo que quiere. No, uno tiene que también pensar que uno vive en sociedad y que eso tiene unas repercusiones en la familia, en el entorno, y que hay que trabajarlo. Yo sí creo que tenemos que volver, porque el problema es el jíbaro. Y el jíbaro, y lo mostró el alcalde de Medellín cuando mostró las chupetas y los dulces, el jíbaro está dedicado de que este negocio llegue desde los niños de los 7 y 8 años. El jíbaro ya está penalizado. Eso, no hacemos nada. Al jíbaro hay que penalizarlo. Pero ya está. Ya está penalizado. No, al consumidor. Usted no está de acuerdo con penalizar la dosis personal. Miguel sí piensa que hay que penalizar el consumo, usted no. Consumidor, tratamiento en salud. Su posición, sí, yo creo doctor que el narcotraficante, cualquiera sea su forma y su nivel, debe ser perseguido. Es un antisocial que está actuando contra la sociedad y debe caer sobre él el peso de la ley. El narcotraficante. Pero en esa cadena, en las otras dos puntas, hay, yo creo, personas que son víctimas. El campesino que cultiva, cultivos llamados ilícitos, es más una víctima que otra cosa, una víctima de una serie de circunstancias que no hay pues cómo desarrollar aquí. Y el consumidor,
también es una víctima. Ahí hay un problema de salud pública que se debe atender más como un problema de salud pública que con un programa represivo. Pongo un ejemplo. O sea, una familia que un hijo le termina, digamos, metido en este asunto del consumo y de las drogas, pues ese ya es un drama social y familiar descomunal. Si además a eso le enciman un carcelazo a ese muchacho o a esa persona, pues eso no va a resolver, a mi juicio, el problema. Esto hay que tratarlo más, repito, como un problema de salud pública, y eso tiene que ver con prevención, con educación, con deporte. ¿Hay algún país de Europa? No recuerdo en este cual. Portugal tiene un muy buen programa. Islandia, creo. Hay una cosa ultra exitosa, no solo contra la droga, contra el alcohol. Recordemos que el caso de esta señora que estamos mencionando tiene que ver con combinar droga con alcohol, porque es que el alcohol también es un problema de proporciones mayúsculas, no es un asunto menor entre la juventud. Entonces yo creo más, y hay muchos ejemplos que nos dicen que si el Estado actúa con rigor, cultura, educación, prevención, deporte, actividades de otro tipo, se puede reducir el consumo bastante. En el Congreso, en el caso de ustedes dos, ¿no habría ninguna propuesta de proyecto de ley que cambie? ¿Usted sí? Sí, claro. ¿Cuál? Claro, porque es que hay que penalizar la dosis mínima, porque es que está penalizado. ¿Está de acuerdo con Miguel en que hay que penalizarla? Para poder llevar, porque es que hoy el que tiene 100 gramos o que tiene 1, no le pasa nada si arguye que es dosis mínima. Entonces sí penalizar y complementar con deporte, con más educación, con cultura, con un trabajo social importante. Nos vamos para la frontera y la tragedia que está ocurriendo. Yo quería hacer una preguntita pequeña, claro. Pero si usted quiere va con eso y después yo voy con alguna pregunta de salud que me parece muy importante. Tenemos muy poco tiempo porque esta transmisión se corta en la red Más Noticias a las 8 en punto, pero retoma a las 9 de la noche. Nosotros nos quedamos aquí para quienes quieran seguir el debate por Caracol Radio y quieran seguir el debate a través de nuestra página. Está en este momento en streaming, también a través de Facebook Live, y en este momento, Juanita, tenemos detector de mentiras en Twitter. El detector de mentiras de La Silla Vacía en este momento está activo en Twitter para quienes quieran ir mirando las respuestas de nuestros panelistas. Quiero decir que el candidato de la Opción Ciudadana, Antonio José Correa, pues no ha llegado, no contesta el teléfono. Había confirmado, entonces yo le voy a dar unas preguntitas que le quiero dejar listas para que algún día las conteste, o si quiere llegar todavía. Por ejemplo, saber si sigue siendo el heredero de Nilce López alias La Gata, qué tipo de acciones tiene o ha tenido con ella, si recibió el dinero del hijo de La Gata para su campaña en el 2010, porque en su UTL, María Flores Ursola, que es cercana a La Gata, incluso como hay un familiar casado con ella, vinculada por la DEA en lavado de activos entre 2009 y 2011, apareció ahí. Pero también queríamos saber qué pensaba de salud, de educación y de todos los temas que vienen ahora. Bueno. Y eso es importante que lo sepan los oyentes, porque hemos hecho un esfuerzo para que estén representados todos los partidos. Les quería preguntar por Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué propone cada uno de ustedes frente a esa tragedia de migrantes de Venezuela? Tema puntual en el espectro de Venezuela. ¿Qué hacemos con los venezolanos que están llegando a Colombia? 40 segundos para cada uno. Primero, Juan, yo llevo 4 debates que he hecho sobre el tema del Congreso, y lo primero que pedí es que hay que invocar la solidaridad y el apoyo internacional, porque es que este es un tema migratorio, humanitario de magnitud de más de 1.500.000. Para que los oyentes sepan, me perdona, se acaba de lograr algo, por lo menos frente a ese tema, en la reunión binacional de Perú y Colombia, donde se abren, digamos, por lo menos unas alternativas latinoamericanas. Que es más de 1,5 de venezolanos que han llegado. Segundo, muy importante asegurarle a los niños, a los menores de edad, la atención en salud a través del CISBEN, pero que el gobierno les pague a las IPS, porque los están atendiendo y no les pagan, entonces le están cerrando las posibilidades. Tercero, ya no hay la tarjeta migratoria, sino el registro ante la autoridad de migración, que amplíen las posibilidades para formalizar y que ellos puedan trabajar. Cuarto, yo sí creo que hay que presionar internacionalmente para que Nicolás Maduro se caiga. Y quinto, hay que militarizar la frontera. Hay que militarizar y que los que delincan los deporten. Senador Robledo.
Sí, yo creo que lo primero es que hay que asumir una actitud democrática como colombianos frente al drama del pueblo venezolano. Ahí hay un drama de proporciones inmensas y hay mucha información al respecto. ¿Y por qué enfatizo en esta idea? Porque yo siento en las calles en Colombia mucha animadversión, rabia incluso, una actitud poco democrática frente a esos venezolanos que están llegando. Ahora, eso tiene explicaciones, sí, que son comprensibles, pero lo cierto es que yo pienso que ese no puede ser el punto de vista, digamos, para abocar el problema, sino una actitud democrática de ver cómo se les prestan auxilios de todo orden por parte del Estado colombiano y de la sociedad colombiana a quienes están llegando aquí. Ahora, esto pues exige una serie de medidas de detalle, recursos grandes, etcétera, etcétera, pero digamos que esa es la parte de la carpintería del asunto, pero a partir de tener una visión democrática frente a esos venezolanos. Yo no quisiera que el día de mañana empiece a haber agresiones también en las calles de Colombia contra quienes son unas víctimas que hoy están ellos aquí, pero ¿cuántos colombianos fueron a dar a Venezuela en los años anteriores? Finalmente son nuestros vecinos. Aquí, digamos, los problemas son de una índole distinta a la que, digamos, esas personas, pues, sobre las cuales esas personas no tienen realmente responsabilidad distintas que estar haciendo esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida. Doctor Miguel Gómez. Pues yo creo que nosotros tenemos una deuda inmensa con Venezuela porque durante décadas ellos fueron lugar de recogida de millones de colombianos que no tenían esperanza en nuestro país. Y esa deuda inmensa nos llegó el momento de pagarla. Y creo que ese es el momento de mostrar solidaridad y grandeza, porque pues muchos colombianos hicieron su vida en Venezuela y ahora nos toca ayudarles a ellos de regreso. Segundo, creo que nos falta control policial, sí. Y es evidente que, dado los altísimos niveles de inseguridad que había en Venezuela y especialmente en Caracas, están viniendo de Caracas personas con muy malos hábitos y a esa gente la policía tiene que ponerse las pilas. Porque el hecho de que seamos solidarios no quiere decir que seamos bobos. Si es el caso, pues hay que actuar con fuerza y devolverlos a Venezuela. Ya regresamos. Hasta aquí para nuestros televidentes, pero a las 9 nuevamente. Red Más Noticias, nosotros ya volvemos en hora 20 y con el detector de la silla vacía y claro, con Juan Lozano que permanece aquí.